Durante la época del ministerio mortal del Salvador, muchos iban tras él, entre ellos los escribas y fariseos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Un hombre paralítico que estaba en su lecho y que deseaba ser sanado, fue llevado a donde estaba la gran multitud, pero al no poder acercarse al Salvador, sus amigos lo subieron al techo de la casa en la que estaba el Salvador y lo bajaron. Al ver esta demostración de fe, con un gran propósito que los oyentes aún no conocían, el Salvador declaró: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Esto debió sorprender a ese hombre, y a pesar que las Escrituras no dicen nada en cuanto a su reacción, quizás se haya preguntado si el Salvador realmente comprendía por qué había ido. El Salvador sabía que muchas personas lo seguían debido a sus extraordinarios milagros. Ya había convertido el agua en vino, echado fuera espíritus inmundos, sanado al hijo del hombre de la nobleza, a un leproso, al siervo del centurión, al suegro de Pedro, a la suegra de Pedro y a muchos otros, y había restaurado la vida del hijo de la viuda. No obstante, con el paralítico, el Señor eligió dar evidencia, tanto al discípulo como al adversario, de su papel singular como Salvador del mundo. Al oír las palabras del Salvador, los escribas y los fariseos habían empezado a deliberar entre ellos, hablando ignorantemente de blasfemia, al concluir que únicamente Dios puede perdonar el pecado. Al percibir sus pensamientos, el Salvador se dirigió a ellos y les dijo: «¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda?» Sin esperar a que respondieran, el Salvador continuó: «Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Y así lo hizo. Mediante esta milagrosa curación física, el Salvador nos confirmó a todos esta verdad espiritual infinitamente más potente. El Hijo del Hombre perdona los pecados. Si bien todos los creyentes aceptan fácilmente esta verdad, no se reconoce de manera tan fácil la verdad esencial que la acompaña. El Salvador perdona los pecados en la tierra y no simplemente durante el juicio final. Él no nos disculpa en nuestros pecados, no aprueba que volvamos a los pecados pasados, pero cuando nos arrepentimos y obedecemos su evangelio, Él nos perdona. En este perdón vemos que el poder habilitador y redentor de la expiación se aplica de manera armoniosa y gentil. Al ejercer la fe en el Señor Jesucristo, el poder habilitador de su expiación nos fortalece en nuestros momentos de necesidad, y su poder redentor nos santifica cuando nos despojamos del hombre natural. Esto brinda esperanza a todos, especialmente a aquellos que piensan que el Salvador no está dispuesto a ayudar y a salvar cuando se vuelve a ceder en la debilidad humana. Al fin de iluminar nuestro entendimiento, Pedro preguntó en una ocasión cuántas veces debía perdonar a su hermano, y luego preguntó: ¿hasta 7? Sin duda, eso sería más que suficiente. Pero la respuesta del Salvador abrió más su puerta de su misericordioso corazón. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El Señor nos ama y quiere que comprendamos su disposición a perdonar. En más de 20 ocasiones, en Doctrina y Convenios, el Señor le dijo a quien se dirigía: «Tus pecados te son perdonados», o palabras similares. En cerca de la mitad de esas ocasiones, las palabras del Señor iban dirigidamente específicamente al profeta José Smith, a veces a él solo o a veces a él y a otros. Las primeras de ella se registró en 1830, la última en 1843. Es decir, a lo largo de muchos años, el Señor le dijo a José en repetidas ocasiones: «Tus pecados te son perdonados». Aunque José no era culpable de cometer pecados graves o malos, es bueno que recordemos que con muy pocas excepciones, las 70 veces 7 del Señor no limitan el perdón de acuerdo con la gravedad del pecado. Mientras se dirigía a los céleres que estaban reunidos en Kirtland, el Señor dijo: «Es mi voluntad que vengáis al mundo, por tanto, tendré compasión de vosotros». El Señor conoce nuestras debilidades y las consecuencias eternas que el mundo tiene sobre los hombres y las mujeres imperfectos. Las palabras, por tanto, en este versículo son su afirmación de que solo mediante su compasión, al final, podremos vencer al mundo. ¿Cómo se manifiesta esta compasión? A esos mismos élderes de Kirtland dijo: «Os he perdonado vuestros pecados». El Salvador quiere perdonar.
Nadie debe suponer que este perdón se recibe sin arrepentimiento. De hecho, el Señor ha declarado: yo, el Señor, perdono los pecados de aquellos que los que confiesan ante mí y piden perdón. Y procede a añadir esta advertencia: si no han pecado de muerte. Aunque el Señor no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia, aún así hace una distinción entre la relativa gravedad de algunos pecados. Él estipula que no habrá perdón por la blasfemia contra el Espíritu Santo, declara la gravedad del asesinato y recalca la seriedad del pecado sexual, tal como el adulterio. Él señala que la repetición grave del pecado sexual dificulta cada vez más el recibir su perdón. Y él ha dicho que el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. No obstante, en su misericordia, Él accede a la mejoría con el tiempo en vez de exigir la perfección inmediata. Incluso con la multitud de pecados que resultan de la debilidad de la mortalidad, cuantas veces nos arrepintamos y busquemos su perdón, Él perdona vez tras vez. A causa de esto, todos nosotros, incluso los que luchan por vencer conductas adictivas, tales como el abuso de sustancias o la pornografía, y quienes lo rodean, podemos saber que el Señor reconocerá nuestros esfuerzos rectos y con amor perdonará cuando el arrepentimiento sea completo hasta 70 veces 7. Pero eso no significa que uno pueda deliberadamente volver a pecar con impunidad. El Señor siempre está interesado en nuestros corazones y la fe falsa racionalizada no justifica el pecado. En esta dispensación, el Señor amonestó a uno de sus siervos contra este tipo de justificación cuando dijo: avergüéncese de la banda nicolaita y de todas sus abominaciones secretas. Los nicolaitas eran una antigua secta religiosa que afirmaba tener licencia para cometer pecados sexuales en virtud de la gracia del Señor. Eso no le complace al Señor. Su compasión y su gracia no nos justifican cuando nuestros corazones no están satisfechos y no obedecemos la verdad. Antes, nos deleitamos en la iniquidad. Más bien, después de hacer todo cuanto podamos, su compasión y su gracia son los medios por los que, con el transcurso del tiempo, vencemos al mundo a través del poder habilitador de la expiación. Al procurar con humildad ese precioso don, las cosas débiles se hacen fuertes para nosotros y, por medio de su fuerza, somos capaces de hacer lo que nunca podríamos hacer solos. El Señor considera la luz que hemos recibido, los deseos de nuestro corazón y nuestras obras, y cuando nos arrepentimos y procuramos su perdón, Él perdona. Al pensar en nuestra vida y en la de nuestros seres queridos y conocidos, debemos estar igualmente dispuestos a perdonar a nosotros mismos y a los demás. En Predicad mi Evangelio se habla sobre la dificultad de vencer la conducta adictiva y alienta a los líderes del sacerdocio y a los miembros a no escandalizarse ni desanimarse si los investigadores o los miembros nuevos siguen teniendo dificultades con este tipo de problemas. Más bien, se nos aconseja demostrar confianza a la persona y no juzgarla, tratando ese revés como algo pasajero y normal. ¿Podemos hacer menos por nuestros propios hijos o familiares que luchan con problemas similares, habiéndose desviado temporalmente del sendero de la rectitud? De cierto que ellos merecen nuestra constancia, paciencia, amor y sí, aún nuestro perdón. En la conferencia general de octubre pasado, el presidente Monson aconsejó: debemos recordar que las personas pueden cambiar, pueden dejar atrás malos hábitos, pueden arrepentirse de transgresiones, podemos ayudarles a vencer sus faltas. Debemos desarrollar la capacidad de ver a los hombres no como lo que son ahora, sino como lo que pueden llegar a ser. En una conferencia durante los primeros días de la iglesia, similar a esta conferencia, el Señor dijo a los miembros: en verdad os digo que os halláis limpios, mas no todos, porque toda carne se ha corrompido delante de mí, porque en verdad alguno de vosotros sois culpables ante mí, pero seré misericordioso para con vuestras flaquezas. Hoy, su mensaje es el mismo. El Señor sabe lo que estamos afrontando, que todos pecamos y que somos destituidos de la gloria de Dios una y otra vez. Él conoce las flaquezas del hombre y sabe cómo socorrer a los que son tentados. Él nos enseña a orar siempre para que no entremos en la tentación. Se nos dice que le imploremos con misericordia, porque Él es poderoso para salvar. Nos manda que nos arrepintamos y que perdonemos. Y a pesar de que el arrepentimiento no es fácil, al esforzarnos de todo corazón por obedecer su Evangelio, Él nos hace esta promesa: de cierto te digo, que no obstante tus pecados, mis entrañas están llenas de compasión por ti.
Yo no te desecharé completamente, y en el día de la ira me acordaré de tener misericordia. El Señor quiere perdonar. Cada semana, el coro del Tabernáculo Mormón inicia su inspirada transmisión con las palabras edificantes del conocido himno de William W. Phelps, Entonad sagrado son. Estas son las palabras de consuelo en la tercera estrofa. Al compás del dulce son, hoy traemos nuestro don, y en unión ofrecemos al Señor un contrito corazón. El Señor nos ama y les invito a que podamos recordar las palabras de Él y que ejercitemos nuestra fe en Él al arrepentimiento. Él les ama. Él desea perdonar. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.